de Ciencia y Tecnología, ONTI, en su condición de promover y fortalecer los espacios de divulgación del saber científico a nivel nacional e internacional, a través de su plataforma virtual, hoy se presenta el foro titulado Ciencia Abierta, una aproximación conceptual desde América Latina. Soy la doctora María Elcira González y soy la moderadora del foro del día de hoy. En este sentido, el procedimiento de participación, que lo voy a mencionar, es el siguiente. Culminada cada una de las ponencias, se abrirá un ciclo de preguntas que tengan a bien hacer a cada uno de nuestros ponentes del día de hoy. Serán realizadas vía chat y planteadas por la moderadora al ponente. Este periodo será de aproximadamente 20 minutos. Vamos a iniciar el foro con la ponencia del doctor Simón Pérez Martínez, titulado Ciencia Abierta de la Motivación a la Solución del Problema. El doctor Simón Pérez es PhD en Biometría y Genética Poblacional de la Universidad de Justus Liebig en Gießen, Alemania. Fue becario de investigación en la División de Protección Vegetal del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Cuba, y actualmente es profesor asociado en Biotecnología, Facultad de Ingeniería de la Universidad Estatal del Milagro, Ecuador. Dejo en este momento al doctor Simón Pérez con su ponencia. Hola, buenos días. ¿Ya se puede compartir? ¿Ya puedo compartir pantalla, María Elcira? Sí. Vamos a ponernos. ¿Ya aparece? Sí. Ok. Ok, buenos días a todos. María Elcira, gracias por la invitación. Gracias a la ONTI por permitirme compartirles un poco algunas de las ideas que tenía, que les traigo por acá para discutir o para sencillamente exponer una perspectiva de este movimiento de ciencia abierta. Como bien decía María Elcira, básicamente mi área de hacer es la investigación y la docencia. Pero particularmente no soy un ejecutor de la ciencia abierta, pero estoy convencido del poder que tiene. Y un poco lo que les quiero comentar es las reflexiones que he hecho en torno a esta situación de la ciencia abierta. Déjenme. Como les comentaba, yo he tratado desde que ando en estos avatares de la investigación, con el tiempo fui evolucionando y en el tiempo en que empezaba no había este concepto de la ciencia abierta, o al menos yo no lo tenía. Entonces ya recientemente, y bueno, a partir de este último año ha salido un boom realmente cuestionándose y viendo las posibilidades de la ciencia abierta, pero todavía habemos un grupo de científicos o un grupo de investigadores que no estamos imbuidos o tal vez no tenemos las herramientas de cómo hacerlo, a pesar de estar publicando otros, incluso estar desarrollando otros de los resultados de la investigación, que son las patentes, y no están imbuidos o no saben cómo vincularse a la ciencia abierta. Y entonces, desde esa perspectiva es que les voy a comentar. Me interesa les pongo aquí el lugar desde donde les estoy hablando como tal, o sea, porque siempre la sociología nos ha enseñado que uno habla desde una perspectiva y a veces se olvida y no se puede ser generalizante en los conceptos, porque uno habla desde una realidad, desde un momento, desde una localidad en particular. Y mi interés en realidad es, ya después que he hecho carrera de investigador me he dado cuenta que ya no me interesa tanto la investigación como la innovación, considerando la innovación como lo que tiene un impacto social. Entonces, bueno, en ese universo, o sea, en esas experiencias que he tenido, es que les voy a les voy a comentar acá lo que les traía. En los inicios, estando acá en Ecuador, en algún momento quise aprovechar la ciencia abierta, uno de los elementos que hay dentro de la ciencia abierta, y fue tratar de aprovechar los repositorios digitales de la universidad
La universidad donde estoy tiene actualmente, al día de hoy, 4.834 documentos en ese periodo de tiempo. Y dije, con esto voy a construir un conocimiento que sea de uso local, porque a fin de cuentas somos una universidad que es regional, no es de las universidades nacionales del Ecuador. Entonces decidí hacerlo, y cuando empecé a buscar tesis, porque habían tesis de muchos estudiantes que habían ido a campo, y dije, wow, esto me preocupó el primer elemento de la ciencia abierta o del acceso abierto a repositorios, y es la revisión por pares. O sea, cuando me puse a buscar en los documentos que tenían algo que ver con cacao, por ejemplo, porque me interesaba enfermedades del cacao en una etapa específica de la plantación, entonces resulta que tuve que desechar muchos estudios por no me convencía el rigor. Entonces, ese es uno de los aspectos que tiene la ciencia abierta. Ok, abres la ciencia, haces preprint o pones todas las tesis de toda una institución disponible para todo el mundo, pero ¿es útil? ¿Es utilizable? A la larga solamente pude utilizar, creo que, no sé, un 5 o un 2% de todas las tesis que tenían que ver con cacao, por desconfianza en la metodología, en los análisis, y solamente pude aprovechar donde se decía que fueron a campo y me convencía el texto de que había un elemento importante donde medían enfermedades o bueno, lo que estaba yo buscando en ese momento. Entonces, construir conocimiento local a partir de una universidad local tiene sus desafíos, pero quería probar de que se podía hacer, y de hecho, bueno, una revisión por pares dijo que sí, que se podía publicar esto. Si es útil o no es útil a los decisores, eso no lo he podido medir. Pero bueno, ese fue mi primer encuentro de alguna manera con ciencia abierta cuando estuve en Ecuador. Un poco después, reflexionando ya, por supuesto, en función de preparar lo que la presentación como tal, me doy cuenta de que hay bastante hecho, mucho hecho de lo que se conoce, no sé, en el norte o en la mayoría del universo de los que tratan la ciencia abierta o la comunicación científica. Hay una taxonomía muy específica donde se habla básicamente de todos los elementos que en todo el mundo se sabe que es ciencia abierta, que es el acceso abierto, a los datos, la evaluación abierta, políticas de ciencia abierta, pero a fin de cuentas esto es una taxonomía que la siguiente ponente va a ahondar en ella, pero en esta visión un poco occidental de lo que es la ciencia abierta, quedan algunos aspectos fuera que se pueden visualizar en el discurso básicamente de América Latina, y es posible que en España también. O sea, fue el universo en el que he estado imbuido básicamente. Entonces, esta taxonomía que está aquí habla básicamente del proceso de producción científica, o sea, desde que generas los datos, cómo los analiza, hay acceso, no hay acceso, y tiene que ver con el producto final clásico de la investigación, que es una tesis o puede ser también un artículo científico. Y para eso para cada una de esas etapas hay especialistas para cada una de estas llaves que vemos aquí. Para cada una de estas llaves que están aquí, hay un especialista. Yo no voy a adentrarme en eso porque conceptualmente ya la siguiente ponente va a ahondar un poco más en esos detalles. Pero de esta taxonomía muy conocido del Instituto Foster, queda algo que está latente en Latinoamérica y tiene que ver con la ciencia ciudadana, que tiene distintas connotaciones en Europa o Estados Unidos, y distinta connotación de ciencia ciudadana lo que se hace en Latinoamérica, que tiene más que ver con investigación, acción participativa en ese sentido, pero un mismo concepto tiene distintas connotaciones, y hay que estar muy pendiente de eso a la hora de citar, analizar, discutir, ¿no? Y el otro que queda un poco fuera de esta taxonomía aquí son los recursos educativos abiertos, y es una iniciativa que los educadores han promovido, y a veces no se considera como ciencia abierta, en el sentido de que no se genera nuevo conocimiento y no se responden incógnitas, sino tiene que ver con la formación. Entonces, por eso en algún momento he escuchado
algunos colegas hablar de movimientos de movimiento. O sea, lo que le estoy llamando yo ciencia abierta es un movimiento de movimientos que puede haber empezado en cualquier momento, dependiendo de quién lo analice, pero abarca una serie de procesos y es posible que, por ejemplo, este movimiento de ciencia abierta, cuando primero empecé a escuchar de ellos, son básicamente los informáticos o los especialistas en TIC que están hablando por el acceso al software y demás. Pero resulta que hay todo un movimiento en las ciencias sociales, en las ciencias biológicas, por la ciencia abierta, pero empezó desde mi percepción con los informáticos, fue cuando más cuerpo cogió. Entonces, un poco aquí escuché una presentación de alguien. Esta idea de las revoluciones de la ciencia abierta no es idea mía, esto es de Michael Nielsen, es un investigador, un físico canadiense. Aquí en este link que les pongo acá arriba de la primera revolución, él defiende la idea de que hay dos revoluciones y él le llama revoluciones por la ciencia abierta o más bien revoluciones porque la ciencia que es financiada con recursos públicos sea abierta. Este investigador y comunicador de la ciencia, él habla que la primera revolución ocurrió cuando se hizo costumbre que había que publicar. Los científicos tenían que publicar en un journal para poder o sea, para que la sociedad pudiera atestiguar, pudiera conocer lo que sucedía en la ciencia. Y por eso ya data la fecha en cuando sale la primera publicación científica. Primero uno hubo en Francia, que tuvo un tiempo muy efímero, pero después los ingleses publican esta revista y desde entonces la tienen activa todavía. Y bueno, empecemos, supongamos que finalmente, esto es una cronología muy libre, porque la ciencia abierta en Latinoamérica hay una tradición que empieza desde los años 70 posiblemente, pero bueno, supongamos que ya al final de los años 90, cuando se funda Cielo, es un hito, supongamos que es un hito importante de esa primera revolución para publicar y la validez que tiene la revisión por pares en las investigaciones científicas. De hecho, anterior a los años 50 no había la tradición de la revisión por pares. A partir de la Segunda Guerra Mundial es que las editoriales empiezan a coger el poder de la comunicación científica y empieza la revisión por pares como garantía de la calidad de la información que se está produciendo. En este momento, evidentemente, yo quiero destacar esto muy libremente, la situación que ha habido con el coronavirus acá. Ha puesto en evidencia, según mi perspectiva, ha puesto en evidencia, incluso antes que los problemas del cambio climático, ha puesto en evidencia que algo común afecta a todo el mundo, ricos, pobres, norte, sur, este, oeste. Entonces esa percepción, esa vivencia de que algo que no se originó en tu localidad y que afecta a todo el mundo, te puede afectar a ti, eso da una conciencia de lo colectivo o del bienestar o del malestar a nivel mundial que no lo ha logrado el impacto en la prensa o incluso la vivencia que se haya tenido con el cambio climático. Entonces, creo que en esta condición, este autor que está aquí, Michael Nielsen, él hizo su conferencia en 2011 y decía que estábamos listos para la segunda revolución. Pero yo creo que los elementos están mucho más dados para, a partir de ahora del 2020, para cuestionarse y ver las posibilidades y empezar en la nueva dimensión de revolucionamiento de la ciencia abierta, donde todo lo que se financia con los impuestos, todo públicos, tiene que permanecer abierto. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué desafíos nuevos tiene? Es otra nueva etapa. Pero ¿qué sucede? Mucho de lo que yo he visto en ciencia abierta, mucho está normado. O sea, cuando se pone uno a ver mapas de donde hay legislación, ya hay una norma jurídica que regula al menos en alguna manera la ciencia abierta. Hay mucho escrito. No sé si se habrá constituido, o sea, esto que los sociólogos llaman o los politólogos, un nuevo contrato social. Yo le puse un nombre rimbombante, pero a fin de cuentas es una forma de concretar una exigencia de la sociedad que a lo mejor exige que la ciencia sea abierta. Si ya ha visto y se ha convencido de que los datos abiertos o todo lo que engloba la ciencia abierta tiene una ventaja, tiene un beneficio para tomar mejores decisiones.
Si no ve el impacto, no ve el beneficio, ¿para qué vamos a luchar por un contrato social? Pero bueno, esta es una etapa que no sé, yo en realidad no sé cómo va a terminar, porque ya les digo, hay normas, hay convenios internacionales que evidentemente cuando se firman es porque ya a nivel nacional, según la pirámide esta clásica de Kelsen, ya todas las normas internacionales que se aprueban es porque tienen coherencia con lo que está adentro. Entonces, no sé si el nuevo contrato social implica cambio en la norma jurídica, otro nuevo ajuste, un perfeccionamiento o otro tipo de ajuste. No lo sé, no lo sé, pero sé que algo viene después de esta situación. Les quería comentar que Ciencia Abierta tiene un atractivo que es impresionante. O sea, estos tres elementos que estoy poniendo por acá, a expandir la habilidad de resolver problemas desafiantes, ampliar el rango de problemas científicos a abordar y acelerar el potencial de descubrimiento, por solo mencionar los más rimbombantes. O sea, no hay un gestor público, no hay un político, no hay una organización que se pueda, no hay un financista, no hay nadie que pueda resistirse a entrar en esto. Esto puede ser un argumento para cualquiera, un ministerio, qué sé yo, un municipio, una nación completa, todo, no sé, Naciones Unidas. Y tenemos los problemas desafiantes. O sea, este problema del coronavirus o el cambio climático, por ejemplo, o las migraciones, esto tiene unas implicaciones que trascienden fronteras, trasciende localidades, trasciende, no sé, nacionalidades donde en los países que las haya. Entonces, esos problemas implican desafíos que no basta con un solo país o incluso ni siquiera una sola región. Entonces, la ciencia abierta tiene mucha promesa en ese sentido. Entonces, mínimo, creo yo que por las promesas que tiene hay que prestarle atención. Y yo te digo, todo esto se ha desatado en este año, con esta situación, con las medidas de cuarentena que se han tenido que tomar en todo el mundo, cosa que no se logró nunca con el cambio climático. O sea, aunque hubiese una tormenta que era explicada, no sé, en un 60% por el cambio o los métodos de consumo o de uso de energía, no sé, no convencía a la gente. Entonces ya es como que ya estamos convencidos. No es porque fuera mentira antes, sino es que ahora todo el mundo tú puedes accederle con un discurso de que hay algo que afecta a todos. Y si algo afecta a todos, tiene que haber una solución para todos. Entonces, y que sea accesible a todos. Entonces, eso es una oportunidad que tiene la ciencia abierta para atender problemas y ya aprovechando el bug, como dice mi hijo, ya aprovechando y resolver otros problemas que no son tan impactantes como el coronavirus. Ya le digo, cambio climático, desaparición de la biodiversidad que lleva unos años luchando por la diversidad, por las migraciones entre 2, 3, qué sé yo, 4, 5 países. Pero creo que esto ya puede aprovechar y tener ganancia de las vivencias del coronavirus. Entonces, dadas estas condiciones, les quería destacar porque hay algo, o sea, tienes un elemento muy bueno que puede convencer a mucha gente, unos argumentos así muy generales, tienes datos abiertos y hay una experiencia en Latinoamérica de datos abiertos, de que las publicaciones todas que son financiadas por los gobiernos regionales acceden a compartir sus publicaciones en Cielo, por ejemplo, que es una vía muy importante de conocer nuestras realidades, que a veces difieren un poco. O sea, vas a publicar en inglés, no sé, en la India, en Japón o en cualquier otra de las revistas y te pueden decir claramente no hay un interés general para un público internacional para este tema que estás hablando de, no sé, de la finca o de la región donde tú desarrollaste el estudio. Entonces, eso tiene cabida en las revistas estas que están indexadas en Cielo. Entonces, ok, tienes los datos, tienes la publicación, pero, o sea, el dato no es conocimiento.
también hay literatura, hay especialistas que evidentemente demuestran que el dato que tú obtienes no es conocimiento. Igual que yo creo que incluso la publicación que tú tienes tampoco es conocimiento útil para, no sé, para un usuario, un empresario o un usuario, alguien que tenga que decidir algo en una región, en una cooperativa, no es, a lo mejor no le sirve, ¿no? Entonces, en ese, o sea, es como que el discurso está bueno, el marco normativo, creo yo que he estado, pero ¿por qué la gente no toma decisiones? No toma decisiones. Ok, suponte que no quiera. No quiera, porque, o sea, si está el marco normativo y el político que esté, o electo o no electo, lo que sea, decide que no le interesa, él tiene otros intereses. Perfecto. Pero, ¿cómo? Creo yo que si ya la norma está hecha, queda algo que queda hacer, queda actuar o hay que fortalecer qué hacer con los que tienen que hacer los investigadores o los científicos como tal. Vamos a suponer que los actores de este beneficio que se llama ciencia abierta, vamos a poner unos actores que se llaman científicos o científicas, unos actores que se llaman no científicos, lo agrupé así por dar un nombre de otra gente, de otras personas que no viven de la ciencia, su quehacer diario no está de la ciencia y son usuarios potenciales. Y puse los gobiernos acá por una forma de alguien que tiene el top para garantizar calidad, no ha sido por eso, no ha sido pasado por ese filtro. Entonces, ¿qué sucede? Que los periodistas van o los comunicadores sociales van, diseminan ese conocimiento que no ha sido evaluado. Entonces se crean noticias, estados de opinión falsos, la gente se engaña y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Pero indiscutiblemente la divulgación científica tiene que jugar un rol en comunicar qué beneficios tiene la ciencia abierta. Porque una vez que el que no sea científico, los usuarios potenciales o los usuarios que pueden tomar una mejor decisión van a tener que entender qué están haciendo los científicos. Entonces, ese rol también lo pueden desarrollar los no científicos, pero hay que formarse en eso. No puede ser por la libre porque el lenguaje científico es tan específico que solamente lo entienden otros locos que entienden el mismo lenguaje. Entonces, hay que saberlo manejar. Y pongo a los científicos como generadores de datos. ¿Ok? Porque siempre el científico básicamente está buscando lo que no se conoce. Pero los gobiernos, como tienen una infraestructura y tienen un poder, acaparan datos que pueden servir también. Pero ¿qué haces tú con poner una plataforma de acceso abierto de los mapas? Por ejemplo, en Ecuador y en Venezuela, o sea, los mapas de, qué sé yo, de la superficie agrícola y demás están abiertos, disponibles, pero para sacar una inferencia de eso, vaya, tienes que bajarte un poco de cosas, o sea, tienes que ser especialista, no está de una manera amigable. Entonces, unos datos que, no sé, que los gobiernos hacen con toda la infraestructura y todos los ministerios, no está accesible para el ciudadano normal que tenga que decidir algo, un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento o sencillamente algo que quiera, un nuevo conocimiento que quiera generar. En Ecuador yo he tratado de buscar, no sé, una encuesta que se hizo a los productores de cacao para ver rendimiento a nivel nacional y tengo que crear un protocolo para pedir esa información. No es que no me la van a dar, es que tengo que levantar un trámite administrativo que hay que agarrarse los pantalones para ello. Entonces, ¿qué hago yo con la información que está libre? Si no la puedo utilizar yo, que soy científico. Dime tú, alguien que vaya a desarrollar una nueva plantación metido en no sé, en un área agrícola y diga, bueno, vamos a ver cómo está la lluvia, cómo está el suelo. No va a poder, no va a poder. Entonces, acceso libre, pero no hay accesibilidad. Entonces, eso es otro aspecto que hay que manejar no solamente por los científicos, sino con el gobierno como tal. O sea, digo el gobierno porque es el ente ejecutivo en cualquiera de los países que existen actualmente. Ok, vamos a ver que ya estoy por los 20 minutos. María Cira me dijo que eran 20 minutos, voy a acelerar un poco. Entonces, bueno, aquí un poco la lógica que yo le veía a esto, hay que crear unos contextos hacia la ciencia abierta. Supongamos que el cambio de la cultura científica es lo que queremos para que la ciudadanía use el conocimiento científico abierto, pero hay que crear unos contextos. Entonces, los no científicos tienen que hacer unas acciones que ya esas se saben. Creo que algo de eso se va a ver en la siguiente exposición y los científicos tienen algo que hacer, que es donde yo quería hacerles el hincapié que les comentaba anteriormente.
un poco para mostrar lo difícil que es. Los científicos están imbuidos, independientemente de que los científicos tienen una forma de pensar, tienen opiniones políticas, tienen, no sé, tabúes, tienen lastres de formación o lo que sea. Las instituciones también juegan, las instituciones donde nosotros estamos imbuidos, también tienen unas lógicas, y esas lógicas están en función de estos elementos que pongo aquí. ¿Qué me garantiza a mí? Por ejemplo, yo estaba en Venezuela y en algún momento fui como Prometeo por un programa que tenía Ecuador. ¿Y qué me garantizó a mí de alguna manera poder evolucionar en Ecuador? Algunas experiencias que tenía, alguna descripción de problemas que tenía, que los había aprendido en un lugar y los pude aplicar allí, ideas de soluciones que no estaban en ninguna parte. Eso de alguna manera uno lo va reservando. Entonces los científicos tienen datos, tienen códigos escritos. Yo no escribo ningún código, pero científicos, los informáticos escriben unos códigos y a veces lo reservan, otras veces lo promueven. Ideas de soluciones, incluso descripción de problemas o de los problemas fundamentales, uno los va reservando para que en algún momento tener un problema. Pero eso se va a reservar. O sea, nosotros es nuestro instinto de ir reservándolo porque es nuestra garantía. Entonces, poner todo eso abierto es un cambio de cultura muy fuerte que mi generación le cuesta aprender. O sea, yo quiero aprender. De hecho, publiqué algo, comentaba a María Elcira, que yo había, antes de esto dije, tengo que hacer algo de ciencia abierta y puse un preprint en un repositorio, una publicación que en algún momento me rechazaron y como estoy trabajando en la segunda versión, pero saqué eso para garantizar la novedad, que es lo que nos están garantizando un preprint. Pero de alguna manera hay una tendencia a acumular. Pero las instituciones también les interesan las patentes, por ejemplo. Les interesan los artículos en las revistas indexadas. Estas dos cosas, patentes y artículos, nos interesan a nosotros también. Eso lo compartimos con las instituciones. Pero además de eso, las instituciones, mi institución, por ejemplo, nosotros somos, la UNEMI es la Universidad en Línea del Ecuador. Ese es nuestro eslogan. Pero nuestras clases grabadas no están disponibles, solamente para los que tienen cuenta UNEMI. Pero de alguna manera la universidad le interesa porque lo considera un know-how que tiene que conservar. Vamos a ver cómo se negocia eso a partir de este año. Y la infraestructura, los que somos investigadores experimentales, se nos hace difícil compartir. Si tenemos una máquina muy importante y muy costosa, es difícil compartirla, ¿no? De hecho, no la compartimos. Podemos compartir un script, un programa, pero ya eso es un poco más difícil. Es un desafío que hay que ver cómo se hace en el entorno de ciencia abierta. Ok, mi mensaje a fin de cuentas es, ¿seguimos en el camino normativo o nos ampliamos al camino individual? Cambiar un poco los valores individuales de los científicos respecto a la ciencia abierta, un poco para apoyar lo que ya tiene la norma escrita. Voy terminando, María Elcira, muchas gracias. Discúlpeme que me he pasado, creo que hasta 5 o 10 minutos. He terminado, María Elcira. María Elcira. Muchas gracias, doctor Simón. Gracias. No te pasaste, tenías hasta media hora. Gracias. Okay. Comenzamos ahora el ciclo de preguntas, de comentarios. Tenemos aquí, disculpen. ¿Cuáles serían las estrategias, pregunta Amelie Caraza, para garantizar la accesibilidad de los resultados de las investigaciones científicas, dado el sistema de derechos de autor y control sobre las publicaciones de artículos científicos, sumando además los programas de promoción basados en el sistema de publicación? María Elcira, por favor, ¿me puedes volver a repetir que me perdí unos pedacitos? Ok, claro. Pregunta Amelie Caraza, ¿cuáles serían las estrategias para garantizar la accesibilidad a los resultados de las investigaciones científicas, dado el sistema de derechos de autor y control sobre las publicaciones de artículos científicos, sumando además todos los programas de promoción basados en este sistema de publicación? Ok, una pregunta larga. Voy a tratar de diferenciar un poco, según mi perspectiva, la accesibilidad. O sea, me gustaría diferenciar el acceso y la accesibilidad. El acceso lo estoy entendiendo como que sí, está disponible la información. Y accesibilidad la estoy viendo como que tú puedas empoderarte con el conocimiento que está ahí. Para eso tienes que saber.
tienes que tener una interfase, una herramienta que te permita poder interpretar eso y tomar una decisión al respecto. Eso me parece importante y en eso hay que trabajar. Los que generan datos tienen que hacerlo accesibles, significativos para los posibles usuarios. Y fíjate tú, como científico como tal, hay una disyuntiva. Y les cuento, por solamente hablar de un artículo científico. Uno de los productos de la ciencia es el artículo científico, tesis es otro, las patentes pueden ser otro. Voy a referirme solamente a esto. Yo estoy haciendo un artículo con un colega español que él tiene interés en promoverse. Él está en Ecuador y tiene interés en regresar a España. Y me dice, yo decía, vamos a publicar, no sé, en Scopus. Vamos a publicar la revista en una revista gratuita en Scopus. Y él me dice, no, Scopus no me sirve, tiene que estar en JCR para que yo pueda concursar en España. Entonces, ahí hay una disyuntiva, porque entonces para buscar ahora una revista que esté indexada en JCR es un poco más difícil, tal vez un poco más costoso, porque no era una opción para él publicar solamente en Scopus y ni siquiera publicar en Cielo, porque Cielo no existe para los investigadores o los docentes que quieran promoverse en España, y él es español. Entonces, yo muy ingenuamente digo, bueno, ok, si ya está demostrado, porque hay creo que, ¿cuánto era? Creo que no llega al 20%, es muy poco el porciento de publicaciones que hay en revistas indexadas que están en las más ranqueadas, es muy poco el porciento que hay de autores netamente del hemisferio sur. Pero bueno, eso demuestra que se puede hacer. O sea, tú puedes hacer una publicación sin tener un referente, alguien que te dé influencia. Puedes hacer algo que interese a todo eso que está ahí. Pero si tú dices, bueno, voy a plantar tienda aparte, voy a dedicarme a Cielo, pero es que la institución igual te está pidiendo. Ese era el colega mío en España, pero es que aquí, a la hora de concursar en el Ecuador, a la hora de concursar por una plaza, te van a pedir todas estas cosas que estamos hablando. O sea, te van a pedir los artículos indexados en las bases de datos estas que no son Cielo, y te están pidiendo, no sé, patentes, por ejemplo. Entonces, o sea, no tienes manera, si te vas a insertar en un lugar, la carrera de científico es segura solamente con los papers. Salvo que, por ejemplo, según mi experiencia en Venezuela, en el escalafón de investigadores, por ejemplo, no era importante los índices o el ranking de publicaciones que tenía o las publicaciones. No era importante, era importante porque es la naturaleza del investigador, pero no era significativa para la hora de concursar, o no era muy significativa para la hora de concursar por una plaza. Entonces, bueno, ahí emergen una serie de problemas también, que entonces los investigadores se consideran de que, como no están presionados, porque a fin, es en realidad una tremenda presión tener que publicar cierto número de trabajos en el tiempo, entonces no hay esa presión. Entonces, supuestamente, según estuve leyendo ahora en un informe reciente de la migración y su influencia en los investigadores en Venezuela, eso baja un poco el nivel o el reconocimiento internacional, o la interlocución de los investigadores en Venezuela a nivel internacional para buscar nuevos proyectos, nuevos financiamientos. Entonces, ¿qué hay? Si plantas tienda aparte, ok, tienes que luchar y tienes que crear un sistema que sea reconocido por la otra parte, o sea, el sistema, no sé, propietario, vamos a decirle, pero ese sistema no ha evolucionado con suficiente celeridad. Entonces, no tengo una solución para decirle a la colega que acaba de preguntar, María Alcira. No sé. Sí que me quedó algo de comentar, porque la pregunta era larga. No sé si quedó algo por tocar, María Cira. No, está bien. Ok. En este momento vamos a darle la palabra, vamos a darle la bienvenida en el foro al embajador Nelson Duarte.
secretario ejecutivo de nuestra Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, y en el cual le voy a dar la palabra que se dirige a nosotros en el foro, para luego continuar con la ponencia de la doctora Grisel, y al final vamos a hacer todas las preguntas y serán respondidas por los dos ponentes. Le doy la palabra al embajador Nelson Duarte. No escucho al embajador Marecira. Tiene el micrófono Al embajador Nelson, desconectado. por favor, que active el micrófono. Es un icono que tiene en la esquinita de la computadora, abajo a la izquierda. Embajador, lo tiene abajo a la izquierda, un icono de un micrófono. El host no permite participar este momento. El embajador no me está escribiendo que el host no permite participar, está en mute. Entonces, el embajador Gregorio es Nelson Duarte. Ya voy para allá. Gregorio. Ahora sí. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días en nombre del señor viceministro Alexander Yanes y de la embajadora Cristianes. Es un placer estar acá representándolo. Quiero decirles que, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de este evento, sobre todo porque se trata de un tema muy actual en estos tiempos de pandemia y de cuarentena. La ciencia está impulsada en gran medida por los avances sin precedentes de la digitalización, convirtiéndola en fuente de información, datos y productos científicos para satisfacer las necesidades de la sociedad en general y con ello promover la igualdad de oportunidades para todos, tanto científicos, innovadores y encargados de la formulación de políticas como de los ciudadanos. Las ciencias, si bien no es el único método científico para adquirir conocimiento, es un método que permite depurarlo e incluso establecer los modelos de relaciones entre causas y efectos que conllevan anticipar y predecir las consecuencias futuras y entender el pasado. Ese conocimiento descansa en la cultura de los pueblos, en el manejo de sus saberes ancestrales, y de allí la ciencia debe asumir el papel de asegurar la adquisición del conocimiento per se, pero bajo una visión racional que ha de respetar a la diversidad cultural
y a la información, incluso biológica, acumulada en el ADN de la especie humana y de los seres vivos en general. En consecuencia, la ciencia y la sociedad como binomio interrelacionado hacen factible y posible crear conciencia del hombre de hoy. Los avances, las innovaciones, las mejoras tecnológicas y científicas deben ser regulados y modulados a favor de un verdadero bienestar inclusivo, participativo y corresponsable. Cuando hablamos de la ciencia a la luz de los actuales desafíos, los esfuerzos científicos del hombre ante los problemas medioambientales, socioeconómicos y sanitarios, hemos llegado a la conclusión que resulta fundamental que ella debe ser más abierta, accesible, eficiente, democrática y transparente. En consecuencia, la ciencia abierta es un punto de inflexión para hacer efectivo el derecho a la ciencia y reducir las brechas y diferencias tanto entre los países como entre ellos. Ante esta realidad de la ciencia de hoy, la República Bolivariana de Venezuela se halla en plena sintonía y en sincronía a través de su Carta Magna y su respectiva legislación nacional en aras de hacer de la ciencia aquel conocimiento científico abierto, colaborativo, comunal y productivo, siempre con el pleno respeto a la propiedad intelectual y a los principios éticos y legales que deben regir las realidades de la investigación científica, humanística y tecnológica. Pasa a ser un instrumento fundamental para el desarrollo económico, social y político, así como para la seguridad y la soberanía nacional. Para nosotros, la ciencia abierta es entendida como un reto de coordinar esfuerzos institucionales y humanos, al ser una herramienta de oportunidades para el desarrollo de innovaciones, soluciones tecnológicas necesarias, a fin de contribuir en la igualdad de oportunidades, que redunda en la no discriminación y participación inclusiva y democrática en beneficio de la población y en el desarrollo de la República. Todo ello en un contexto adverso, en donde el apoyo de nuestro pueblo hace que trabajemos día a día para contrarrestar las ilegales medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo financiero impuesto por el gobierno estadounidense y sus países aliados para poder atender con mayor eficiencia y eficacia las necesidades de nuestra población. Y estos elementos que son los que defendemos en la UNESCO y en las Naciones Unidas en general, en donde nuestro gobierno bolivariano se visualiza a la ciencia como un instrumento de cooperación y de colaboración entre las naciones, que junto con la cultura y la educación contribuyen al logro de la paz y a la seguridad mundial, asegurando el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión entre todos los pueblos del mundo. Además, debemos recalcar nuestra participación en el Comité Consultivo de América Latina en materia de Programa UNESCO Ciencia Abierta, a través de la doctora Grisel Romero, actual presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que constituye un logro en la política exterior del gobierno bolivariano en el ámbito de la ciencia, y a quien queremos agradecer toda la colaboración que viene realizando en esta materia. Muchas gracias. Feliz día. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted, embajador, por sus palabras. Muchísimas gracias por la intervención del embajador Nelson Duarte. Continuando con el foro, vamos a darle la palabra a la doctora Grisel Romero Giler, la cual va a darnos una ponencia sobre el estado del arte de la ciencia abierta en Venezuela, primeras aproximaciones para el consenso. La doctora Grisel Romero Giler es licenciada en Sociología de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Ciencias Políticas, mención Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, y es magíster en Reducción de la Pobreza y Gerencia de Desarrollo de la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Doctora en Gestión de Investigación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es la presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología ONTI
y punto focal de ciencia abierta ante UNESCO por Venezuela. Le doy la palabra a la doctora Grisel. El micrófono, Grisel, por favor. Un placer tener esta sala llena hoy con ustedes. Bienvenidos a este foro. Muchísimas gracias las palabras de nuestro embajador acá en Venezuela ante UNESCO y por supuesto a nuestro primer ponente, el doctor Simón Pérez, quien ha hecho toda una introducción desde una mirada interesante, desde la mirada del investigador y como él mismo lo dijo, pues desde la mirada del no usuario, ¿no? Del interés por usarlo, más no necesariamente del usuario per se, de lo que significa ciencia abierta, ¿no? Entonces, yo voy a, con el permiso, a colocar acá la presentación en mayor, ¿verdad? Yo tengo unos comentarios que hacer acá, tengo un contenido de 13 puntos, porque aparte de los componentes propios de la ciencia abierta y el marco normativo nacional, hay un conjunto de antecedentes y políticas y planes de la nación, un conjunto de instituciones, repositorios, iniciativas y revistas venezolanas y artículos que han sido publicados en Venezuela, pero no sin antes dejar de decir que tenemos una práctica con identidad propia y eso nos hace diferentes con respecto a algunos elementos propios de la ciencia abierta que nos van a dar a nosotros también una caracterización que espero que entre todos, a partir de esos resultados nacionales, que en donde todos ustedes han venido participando con el llenado de la encuesta, de esta consulta nacional que estamos haciendo, pues nosotros vamos a poder poner nuestro grano de arena a esa normativa nacional y a esos elementos que estarán siendo discutidos a nivel mundial. Los componentes de ciencia abierta que se consiguen en nuestras páginas en la red, ¿verdad? Que son los contenidos y componentes de ciencia abierta, ya los había mencionado en ese mapa mental que nos presentó Simón anteriormente. Se habla de acceso abierto, se habla de datos abiertos, de software y hardware abierto, se habla de investigación abierta, usable y reusable, de evaluación abierta, de políticas públicas necesarias para normar la ciencia abierta, la infraestructura abierta, los recursos educacionales abiertos, el compromiso abierto de actores sociales, la apertura de la diversidad de conocimientos y, por supuesto, de la ciencia ciudadana. Y todo ello respondiendo a un conjunto de principios y valores para promover el conocimiento como un bien común, para integrar diferentes tradiciones científicas y formas de saber, para atender el rol que tiene el poder y la desigualdad en la producción y la distribución del conocimiento, para favorecer la colaboración equitativa entre los científicos y los actores sociales, para incentivar el diseño de mecanismos inclusivos de información y comunicación, y para mejorar el bienestar de la sociedad y del planeta. Esto es conceptualmente lo que nosotros encontramos en la red, ¿sí? Esto aparece, como bien lo decía Simón, como una novedad hoy en día a partir de la pandemia. Sin embargo, nosotros tenemos unos elementos desde hace tiempo que aparecen no solamente en nuestra legislación, en nuestra normativa internacional o en la normativa internacional compartida por todos los organismos multilaterales, sino que también aparecen en nuestra normativa nacional. Allí entonces nosotros vemos artículos muy dedicados a todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, con la socialización del conocimiento desde nuestra misma Constitución en el año 99. Aparece la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología a partir del 2001, que después fue modificada en varias oportunidades, pero donde aparece claramente el tema del conocimiento, la información como de uso
público y de interés público. Los planes nacionales y las políticas institucionales, que vamos a ver con un poquito más de detalle, desde el 2004 en adelante, aparecen reflejadas, y en el 2008 está nuestra ley de infogobierno, en el 2012 la ley de interoperabilidad, en el 2015 el proyecto de ley de acceso abierto y difusión libre del conocimiento, que aparece como un proyecto de ley que no tuvo, vamos a decir, feliz término, por lo menos por lo pronto, pero que para nosotros corresponde un antecedente importante. Hago referencia explícita a nuestra legislación, ¿verdad? Debido a que todo lo que es la Declaración de Berlín, la Carta Internacional de Datos Abiertos, la Declaración de Panamá, el Manifiesto Bibliotecario, la CEPAL, el Banco Interamericano, la OECD, todos los organismos internacionales han marcado normas, han establecido parámetros, han incorporado elementos que están relacionados con eso, pero bueno, es la normativa internacional, no es la nuestra. Entonces yo quiero hacer énfasis, hincapié en toda esta legislación nuestra, que fíjense, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2005, del 2005 a 2030, establece ya algunos primeros elementos donde empezamos a hablar de socialización y de sensibilización del conocimiento y de la creación de plataformas tecnológicas para viabilizar el acceso inmediato del ciudadano común a la información. Eso ya empezamos a decirlo a partir de la creación del ministerio en el año 2000, con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2005. Luego hay una modificación del Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, toda vez que el ministerio incorpora la temática de telecomunicaciones en el del 2007 al 2013, y ya allí estamos nosotros como país hablando y conversando sobre soberanía e independencia tecnológica, ¿verdad? Porque estamos hablando de las tecnologías de información y comunicación y de los servicios postales como herramientas específicas para apalancar el desarrollo libre y soberano de la nación en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político. Y esos son elementos para nosotros de suma importancia. Los planes de desarrollo económico y social de la nación, tanto el del 2013 al 2019, que es nuestro plan de la patria, y el 2019-2025, que es el que está en este momento vigente como parte de la direccionalidad del país, ¿verdad? Ya también ambos refuerzan algunos elementos como los saberes colectivizados, como la organización y la socialización del conocimiento, y como todo el tema de aplicaciones informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos. Hay políticas estructurantes dentro del Plan de la Nación que habla del rescate y la valoración de los saberes, y programas estructurantes cuando se habla de la socialización del conocimiento. Todo esto que les estoy comentando aparece evidentemente en nuestro Plan de la Patria, ¿verdad? Y que es importante como antecedente para nuestros aspectos conceptuales de lo que estamos hablando en este momento, que es sobre ciencia abierta. Fíjense que eso se operacionaliza con resoluciones y decretos, ¿verdad? Y creación de institucionalidad. Entonces está el decreto para la creación de la Academia de Software Libre en el 2004, y aparece aparece una resolución en donde se le otorga a Fundacite Mérida, que es la Fundación de Ciencia y Tecnología en el Estado Mérida, para que aloje la Academia de Software Libre, y el decreto 3390, que todos conocemos, y que muchos de nosotros en la administración pública lo hemos impulsado para la migración de todos los desarrollos en software libre y estándares abiertos en un sistema de proyectos y servicios informáticos para toda la administración pública. Y adicionalmente, ¿verdad? No puedo dejar de mencionar la creación de Senditel en el año 2006, porque Senditel se constituye en una de las instituciones de reflexión, fundamentación de la tecnología libre, la investigación en tecnología libre, el desarrollo de tecnología libre y la gestión de conocimiento y apropiación de tecnología libre. Y esto es sumamente importante en nuestra institucionalidad. No soy yo la persona que está dando el ejemplo, estoy utilizando, por ejemplo, en este caso, una presentación que no está en software libre, y eso también lo resalto, ¿verdad?
dado que estamos en estos procesos también de aprendizaje, ¿verdad? Y que es parte de los elementos que hemos venido conversando y discutiendo en nuestra normativa. Siempre vernos desde la perspectiva del usuario para aprender y cada vez mejorar y para cada vez mostrar y nosotros también descolonizarnos de este tipo de tecnología, que es lo que hemos aprendido, es lo que nos han enseñado. ¿Okay? En el caso de las instituciones que han promovido la ciencia abierta, bueno, claro, hay unas instituciones académicas como la Universidad de los Andes, que yo creo que ha sido pionera, todo el Estado de Mérida con toda su institucionalidad, es un espacio de tecnología abierta, ¿verdad? Está la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Nueva Esparta como universidades privadas que también han incorporado algunos elementos de ciencia abierta. En el caso de nuestras instituciones gubernamentales, bueno, la Presidencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo ha promovido desde su creación, Senditel, el CNTI, que tiene todo un programa de datos abiertos, Fundacite Mérida, que ya lo acabo de mencionar, el FONACYT, CONATEL y el Observatorio. Hay un conjunto de repositorios académicos de acceso abierto que afortunadamente ustedes van a contar con esta presentación posteriormente y pueden tener la posibilidad de incorporarse y hurgar en estos repositorios de acceso abierto, haciendo la salvedad que los que están resaltados en rojo ya nosotros nos hemos incorporado y no necesariamente están activos en el momento. Sin embargo, son antecedentes de repositorios académicos de acceso abierto en nuestro país. Está Revencit, que Revencit también para nosotros es muy importante porque es la red de revistas venezolanas en ciencia y tecnología, es todo un repositorio de revistas venezolanas en un convenio entre Fundacite Mérida y la ULA, y donde el observatorio tiene allí también un rol importante que jugar y un papel muy interesante que jugar allí. Estamos en conversaciones para retomar esos acuerdos con ellos, y el proyecto de datos abiertos que desarrolla el CNTI, que sería muy interesante. Yo les estoy dejando también allí los links, los enlaces, para que ustedes puedan observar cómo se promueve la liberación, en este caso, de datos públicos, que es la propuesta del CNTI. En el caso de algunas iniciativas privadas, bueno, hay algunos portales de acceso a tesis universitarios, ¿verdad? Allí nosotros tenemos, en esos repositorios tenemos tesis ubicadas, y también tenemos algunas políticas institucionales en esas bases de datos. Y está todo el tema de la Organización Internacional del Creative Commons, que es algo importante de discutir, es algo importante de que nosotros tengamos la posibilidad, después de este tipo de foros y después de nuestra consulta, de hablar sobre el tema de las licencias, de las patentes colectivas, por ejemplo, y de cómo funcionarían los derechos de autor, el conocimiento indígena, etcétera, entre otras cosas, que para nosotros son sumamente importantes y que, si bien es cierto, no deberían estar desprotegidos, pues tampoco deberían estar privatizados, ¿no? Entonces hay que dar un debate para que nuestra normativa incorpore e incluya esos temas en nuestra normativa. Con lo que ven acá, ¿verdad? Es el conjunto de revistas que están en base de datos de acceso abierto. Yo sí menciono que nosotros no somos exhaustivos cuando estamos hablando de algunos elementos que ustedes van a escuchar aquí. Estamos hablando en Latindex hay 541 revistas venezolanas allí alojadas. Entre ellas está El Observador del Conocimiento, que es una revista del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, y CONLIC con 34 y Cielo con 37. Estamos haciendo la comparación entre 2019 y 2020 porque nosotros venimos haciéndole seguimiento a este conjunto de revistas que están en estos repositorios de acceso abierto, son revistas venezolanas. Hay algunos artículos y también vuelvo y resalto, no son artículos, no es exhaustiva la lista. Estoy empezando por el 2020. El profesor Félix Tapia es un profesor de la Universidad Central de Venezuela que le ha dedicado tiempo y estudio
al tema de ciencia abierta, y también pues el equipo del profesor Ochoa, Alejandro Ochoa, y del equipo del profesor Santiago José Roca, que todo este grupo, ¿verdad?, tiene publicaciones. No significa que sean las únicas, son las últimas, por simplemente citar algunas. Yo lo que quiero resaltar no es tanto las publicaciones en sí mismas, sino que nosotros no estamos nuevos en esta materia. Quiero hacer hincapié en que nosotros tenemos tiempo haciendo estos elementos. Sin embargo, y aquí quiero hacer una pausa importante, nosotros tenemos una identidad propia y nosotros hacemos un tipo de ciencia que hemos venido impulsando desde hace tiempo con las redes de innovación productiva, con lo que conocimos en algún momento como municipio innovador, con agendas de investigación, con la Alianza Científico-Campesina, que ustedes la han escuchado, los que estuvieron en el foro de alimentación, ¿verdad? Como estrategias de construcción colectiva de conocimiento científico, tecnológico y de innovación popular, que en este caso permite, por ejemplo, el caso de la participación de la familia campesina como el epicentro de los procesos de planificación, actividades de difusión del conocimiento para la producción. Esa es la Alianza Científico-Campesina, que la estamos nosotros promoviendo en este momento como un aspecto fundamental de la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y yo les pregunto, ¿qué no es eso sino ciencia abierta? ¿Qué no es eso sino incorporar a toda la comunidad que genera conocimiento desde diferentes miradas, ¿verdad?, en procesos de producción y de generación de conocimiento para la ciencia? En lo que el gráfico que ustedes ven en el lado derecho, ustedes ven allí los núcleos de desarrollo endógeno. Esta lámina no es de mi autoría, esta es una lámina que se le presentó al presidente Chávez en su momento cuando fuimos parte de Misión Ciencia y cuando lanzamos Misión Ciencia en su momento, y resulta que es, fíjense ustedes, un núcleo de desarrollo endógeno con una estación de innovación, con una institucionalidad que la bordea y con todo un proceso de ciencia y de generación de conocimiento alrededor. Es decir, aquí hay automatización, ingeniería, tecnología, recuperación de saberes tradicionales, están las redes de innovación productiva, están las tecnologías alternativas, está el estudio del suelo, la formación la formación tecnoproductiva y los planes de semilla y asesoría técnica. Entonces nosotros no estamos hablando de elementos novedosos como que ahora Venezuela se incorpora por primera vez en los temas de ciencia abierta. Y esto, por supuesto, sin mencionar todos los aspectos en los que nosotros hemos incursionado para las alianzas internacionales que nos dan pie para la ciencia y la tecnología en el país, ¿no? O sea, la ponencia daría para muchísimos más elementos que tienen que ver con la forma como nosotros hemos hecho una práctica científica, tecnológica con identidad propia, y eso lo quería resaltar antes de pasar a, vamos a decir, una segunda parte de esta ponencia que tiene que ver con los resultados de la consulta nacional e internacional. En el caso de la consulta internacional, estoy haciendo aquí un quiebre de lo que vengo haciendo, termino con los antecedentes y les comento que mundialmente participaron 133. Esos 133 países no está Venezuela. Participaron 2.959 personas que hicieron parte de esa encuesta. Nosotros formamos parte del grupo 3, como América Latina y el Caribe. Fíjense el total de respuestas, ¿verdad? 986, 123. En América Latina logramos 1.150 respuestas y ese 1.150 respuestas se lleva al pico mayor Argentina con 308 y así sucesivamente, ¿no? 209 en el grupo 4, 112 en el grupo de África y 122 en el grupo de los Estados Árabes. Eso quiere decir que nosotros ya superamos esta cifra, que nosotros con nuestra consulta ya tenemos, hicimos en este momento, aquí estamos haciendo un corte con 342 personas, pero en este momento llevamos 357 personas que han participado de nuestra. Yo soy ambiciosa, la encuesta va a estar abierta hasta el día viernes 18 porque hay que hacer un corte para poder pasar nuestros resultados. Fíjense que aquí
también hay un 63% de centros de investigación. Esto marca una diferencia con las personas que respondieron en la encuesta mundial. 63% de centros de investigación, pero en la encuesta mundial la mayoría fueron centros académicos, con lo cual aquí también estamos marcando una diferencia. En Venezuela tenemos centros de investigación que están activos, participando, investigando, y además con equidad y paridad de género, para que ustedes vean, y por supuesto con un alcance nacional. En el caso de, estoy colocando acá todo el cuestionario, por supuesto, porque sería sumamente largo, pero aquí estamos hablando de qué entiende usted, por ejemplo, por ciencia abierta. Y cuando hablamos de ciencia abierta, el 64% de las personas nos están diciendo que se refiere al tema del acceso abierto a publicaciones. Esto llama la atención porque evidentemente ciencia abierta no es solamente el acceso abierto a publicaciones. Y aquí nos alerta, estos resultados nos alerta precisamente para nosotros dar referencia y marcar una política pública distinta y una normativa para que el acceso público a las publicaciones no sea el único elemento resaltante de lo que nosotros como país vamos a entender como ciencia abierta. Esto también es similar a lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Hay una institucionalidad dedicada a ciencia abierta. Bueno, fíjense que el 38% de estos 36% que dijeron que sí había, pues no contestaron cuál es esa institucionalidad. Entonces ese 36% que dijo que sí menciona al IBIC, al IDEA, al INEA, al ONTI, y algunas universidades que aparecen aquí, a CENDITEL, por supuesto, al CNTI y al Ministerio. Pero hay un grueso que nos responde. Entonces es importante también visibilizar cuál es esa institucionalidad que se dedica a la ciencia abierta en Venezuela, que la promueve y que la practica. En el caso de la política o estrategia en materia de ciencia abierta, pues también tenemos un muy importante porcentaje de personas que nos indican que no contestaron, 36%. Sin embargo, las personas que responden conocer si en el país hay una política o una estrategia en materia de ciencia abierta, mencionan la Ley de Ciencia y Tecnología, las publicaciones científicas, el Decreto 3390, el Plan de la Patria, la Ley de Infogobierno y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Son algunas de las cosas que ya nosotros en la ponencia que les comenté anteriormente, pero que sin embargo es importante también visibilizar cualquier otra política, como por ejemplo la interoperabilidad, que para nosotros como país es también importante, y cualquier otra normativa que esté en el país y que tengamos nosotros que darle la visibilidad adecuada. En el caso de, disculpen ustedes, ¿okay? de este cuestionario, ¿verdad? Yo les quiero mencionar que va a estar abierto hasta el día viernes, y que, bueno, todos los que no hayan respondido, pues se sumen y puedan ustedes también ser portavoces y replicar la encuesta para que sea llenada. Mientras más personas estén participando, pues será muchísimo más importante el consenso al que podamos llegar. Y el próximo paso inmediatamente será que nosotros podamos alcanzar una normativa para Venezuela en materia de ciencia abierta. El presidente Chávez, en el 2006, cuando fue a Mérida a inaugurar CENDITEL, dijo, es la independencia lo que estamos buscando, lo que estamos construyendo. Y yo no quiero no quiero terminar la ponencia, que la termino con esta lámina, sin hacernos nosotros, al interno, un conjunto de reflexiones, porque así como la ciencia abierta tiene sus ventajas y tiene sus elementos valorativos y principios que nos son nosotros como revolucionarios en Venezuela, no son importantes, como por ejemplo lo colaborativo, como por ejemplo la solidaridad que se debe dar entre las personas que hacen y que generan conocimiento, ¿verdad? Nosotros no nos podemos olvidar tampoco
de hacernos preguntas y de hacernos nosotros hacer debates a lo interno, ¿verdad? ¿Quién está liderando el movimiento de ciencia abierta? ¿Quiénes son los que ganan con el tema de ciencia abierta? Es una nueva forma de globalización. Estamos en pandemia. Estamos en una pandemia donde nosotros, el proceso de globalización, como lo dijo el profesor García Linera de Bolivia, nos dijo de una manera muy tajante al principio de la pandemia, el proceso de globalización se derrumba, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de un conocimiento abierto, no estamos hablando de una nueva forma de globalización desde la mirada del conocimiento. Nosotros podemos generar nosotros no, este movimiento puede generar un nuevo monopolio para el almacenamiento y la distribución de información. Nosotros tenemos que reflexionar sobre los procesos de exclusión que se pueden generar, porque no es lo mismo la ciencia abierta en África o en Haití, no es lo mismo la ciencia abierta en Tucupita, no es lo mismo la ciencia abierta en Amazonas, no es lo mismo la ciencia abierta en Caracas, ¿verdad? Porque requiere de toda una infraestructura que es diversa, que es desigual, y además los países del mundo tienen ritmos propios y legislaciones diferentes, constituciones distintas, que además regulan y dan también espacios diferentes allí que nosotros tenemos que considerar, porque pudiésemos estar generando procesos de exclusión que son contrarios a nuestra Constitución. Las políticas públicas que norman y que pueden normar a lo interno, si nosotros establecemos una política de ciencia abierta, entraría en contradicción con la regulación mundial. Se está buscando un consenso mundial que implica homogeneizar y consensuar, valga la redundancia, ¿verdad? Si nosotros normamos a lo interno con una política propia de nuestros elementos constitucionales, de nuestra ideología, de nuestros elementos de soberanía y de independencia, eso entraría en contradicción con esos elementos de orden mundial que buscan homogeneizar. ¿Cuál sería la garantía de privacidad de datos que son de alta significación para los diferentes países y en nuestro caso para nuestro país? ¿Cómo vemos? ¿Cuánto cuesta la ciencia abierta? ¿Quién paga por la implementación de la ciencia abierta? Esos repositorios de los que se habla como infraestructura, ¿quién los compra? ¿Quién cuida el conocimiento que se coloca dentro de esos repositorios? Es la protección del conocimiento, como uno de los compañeros al principio estaba preguntando, un obstáculo para la ciencia abierta. Proteger el conocimiento indígena, ¿verdad? Es un obstáculo para la ciencia abierta. Entonces aquí diríamos qué tan abierta es la ciencia abierta, ¿verdad? Y qué tanto debemos dejar abierta esos elementos de conocimiento. ¿Cómo valoramos el conocimiento indígena en este contexto? ¿Cómo vemos el tema de la innovación abierta? Porque hablamos de ciencia abierta en todas partes y pareciera que la innovación abierta no aparece tan mencionada, ¿no? Y finalmente, desde que en el 2005 discutimos el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, creo que es algo que nosotros seguimos impulsando con esta gestión de ciencia y tecnología, pensando en una gestión social de la ciencia, la tecnología y la innovación en Venezuela, cambiando los paradigmas de ciencia, ¿verdad? Y hablando de otra ciencia posible para Venezuela, que implica definitivamente una transformación cultural. El compañero que me antecedió lo decía claramente, ¿no? Tenemos nosotros allí unos patrones establecidos para generar políticas de publicación. Estamos dispuestos a ceder ante esas tradiciones de publicación por pares. Estamos dispuestos, le vamos a dar la misma connotación de rigurosidad, como él decía, si nosotros abrimos la evaluación también, porque cuando hablamos de ciencia abierta, la evaluación también es abierta. Entonces, compañeros, yo simplemente los invito a la reflexión, yo los invito a que el movimiento de ciencia abierta sea un espacio para que nosotros como Venezuela y como venezolanos participemos en los espacios internacionales, pero no ingenuamente. Participemos diciendo lo que somos, participemos diciendo en lo que creemos y por supuesto diciéndole al mundo
que Venezuela existe, que Venezuela investiga, que una muestra fundamental de lo que tenemos son esos antecedentes que aparecen allí mencionados en la presentación, pero que bueno, ingenuamente no vamos a estar participando de esos elementos. Muchísimas gracias a todos y bueno, atenta a sus comentarios, espero que haya sido de su agrado la presentación. Tienes tu teléfono, tu micrófono apagado, María Alicia. Listo. Agradecida a la doctora Cristel por su ponencia. En este instante vamos a hacer las preguntas y comentarios. Iván Toro le pregunta al doctor Simón Pérez, ¿qué papel ha tenido la biotecnología y en particular la bioinformática en el desarrollo de la ciencia abierta? El micrófono, Simón, por favor. ¿Me escuchas? Sí. Sí. O sea, la biotecnología como especialidad ha sido uno de los, o sea, según mi perspectiva, ha sido una de las especialidades, vamos a llamarla así, que está en pro de la ciencia abierta. Fíjate que para tratar cuando uno trata de analizar los datos, uno va a un curso básico de bioinformática. O sea, de las cosas que te enseñan primero es cómo lidiar con empalmar los distintos software que hacen falta para analizar ya sea ácidos nucleicos, ya sean proteínas, ya sean estructuras químicas. O sea, lo que te enseñan es un universo de herramientas de acceso libre. O sea, hay herramientas propietarias, pero el elemento básico que te dicen es tienes que aprender a programar, tienes que aprender, cuando no te funcione un elemento para la pregunta de investigación que tienes tú que desarrollar la evolución. Entonces ya cuando tú tienes un planteamiento de ese tipo ahí, ya tú sabes que si te vas a meter en ese mundo de la bioinformática, o sea, biotecnología es el paraguas perfecto, es el paraguas para la bioinformática, ya tú sabes que todo el que hace bioinformática de por sí, salvo que sea una empresa X, todo el usuario básicamente normal trabaja en ambiente Linux, que de hecho sea de paso es el mejor ambiente para ejecutar todos los programas. Hay repositorios, tienes que aplicar, no sé, las herramientas estadísticas con R, que a fin de cuentas no tienes que hacer nada propietario. Puedes desarrollar todas las herramientas en base a scripts que ya están libres, que han hecho otras personas y que de manera autónoma los investigadores ponen en repositorios especializados. O sea, que en esta lucha, en esta campaña, en este movimiento por la ciencia abierta, la biotecnología, la que se hace los colegas que conozco que hacen bioinformática, básicamente saben programar y comparten todos sus scripts en repositorio. Entonces, la biotecnología creo que es un fuerte para eso. También, o sea, también lo digo, las empresas de base biotecnológica ya como emprendimiento ya están en otro paraguas, ya están en el otro paraguas de patentes, tal vez utilizan el software libre. No tengo experiencia en ver de primera mano una empresa de base biotecnológica, no sé cómo funciona dentro, pero me imagino que a lo mejor protegen el producto que hacen, pero si son empresas de base biotecnológica, son empresas pequeñas, a lo mejor no tienen un presupuesto tan grande en los inicios, que es un boom en Latinoamérica ahora, empresas de base tecnológica, a lo mejor se benefician del software libre y el producto que tienen es propietario, lo patentan o lo que sea. Entonces, en esa campaña por la ciencia abierta, la biotecnología creo que está ganada. O sea, de hecho, funciona de esa manera. Gracias. Una pregunta para la doctora Grisel Romero.
¿Cuáles cree usted que deberían de ser las políticas específicas para llevar la ciencia abierta a los niveles de educación inicial, escolar y primaria, a los fines de ir familiarizando a nuestros niños, niñas y adolescentes con la búsqueda de ese conocimiento a través de las estrategias de ciencia abierta? Pregunta que hace Antonio Pérez Alonso. Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que no es un tema solo de ciencia abierta, diría yo. Pues no, estamos hablando de que el conocimiento y la práctica y la información en general sobre el tema de los elementos científicos, me pasa es que hay que diferenciar también, o sea, ciencia abierta no es una cosa distinta a la ciencia, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que desde los niveles iniciales nosotros estaríamos inculcando la participación de nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestros jóvenes en la ciencia, pues es todo el mundo. En este momento, nosotros tenemos programas como los semilleros científicos que están siendo impulsados desde el ministerio, ¿no? Para la formación de los más pequeños desde el colegio. Pero no creo que sea un tema de inculcar el proceso propiamente de ciencia abierta. Yo creo que hay que inculcar la ciencia, el elemento de lo científico, ¿verdad? Desde el principio, e inculcar valores de colaboratividad, de cooperación, de solidaridad, ¿verdad? Que son valores que en este momento coinciden con el movimiento de ciencia abierta, ¿sí? Pero que, bueno, son elementos que están para nosotros, son fundamentales a la hora de generar investigación, de participar en procesos de investigación y de generar conocimiento. Gracias, doctora Grisel. Para el doctor Simón Pérez, Jesús Delgado pregunta, ¿cómo sugiere usted que se debería resguardar la propiedad intelectual de los trabajos de ascenso y de estudios avanzados de los profesores de educación básica, media y de universidad, tomando en cuenta los criterios de ciencia abierta? Con el... difícil darte una respuesta, o sea, no sabría decirte con los trabajos de ascenso de los docentes de educación básica, media y demás. Te comento, la experiencia que comenté al principio de mi presentación, ahí estaban los trabajos que he visto de titulación. Estamos hablando de trabajos de titulación en la universidad, para obtener el título de tercer nivel, y los trabajos de maestría. Doctorado no hacemos en mi actual universidad. Entonces, ahí quedó, según mi criterio, no sé, el 90% de lo que está publicado ahí no tiene utilidad. No tiene utilidad porque, o sea, según pude hacer, yo no pude utilizar toda la información que me salió. Entonces ahí a mí me preocupa mucho la evaluación por los pares. Y, o sea, con todos los tabúes que tengo ahora de formación de otra generación, si la evaluación por pares no da el visto bueno, no vale la pena rellenar un repositorio con no sé cuántos gigas o terabytes de información. Y en mi universidad actualmente a mí me preocupa la cantidad, o sea, el pago que hacemos nosotros por el espacio en la nube del proveedor nacional, o sea, a mí me preocupa sobremanera mi universidad. Dígame usted en Ecuador que hay, no sé si son 60 y tantos de universidades. Cada universidad, que independientemente de que hayan unas que estén en un primer ranking, otras estén en el segundo, siempre hay un poco de información que no está curada. Y los trabajos de bachillerato para hacer tercer nivel no son, o sea, a veces no son muy útiles. Entonces no sé desde qué punto de vista, cuánto de novedad tengan esos trabajos a los que estás refiriendo. Y me estoy refiriendo a los de mi universidad, que es donde más criterio puedo haber tenido por el trabajo que hice. No sabría decirte si vale la pena siquiera conservarlo. Ok, gracias. Para la doctora Grisel, Víctor Conde Silva pregunta, ¿la ciencia abierta debe estar adecuada a cada región donde se realiza o se debe universalizar su acceso y adecuación para que los no científicos puedan disponer de ella?
creo que todos tenemos conocimiento. Si todos tenemos conocimiento, todos tenemos que tener acceso al conocimiento. Entonces, la separación entre lo que es el científico y el no científico tiene que ver con el método y con lo académico que está detrás de la producción y de la generación del conocimiento. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de, y lo mencionaba el embajador Duarte, y hablaba de una ciencia comunal, entonces decíamos, bueno, ¿cómo hacemos con el conocimiento que se genera desde un espacio comunitario? ¿Cómo hacemos con el conocimiento que se genera en un espacio agrícola campesino? ¿Cómo hacemos con el conocimiento que se genera en cualquier espacio que no esté, vamos a decir, avalado o amparado por la academia y que se hace con otros métodos distintos al método tradicionalmente conocido? Por eso es que yo hablo de transformación cultural. Entonces, creo yo que los cambios de paradigma son los elementos que nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Fíjate que el profesor Simón estaba hablando de los temas específicos de la privatización, ¿verdad? Cuando él dice, tengo que pagar, bueno, ¿cuántos no tenemos nosotros? Monetizas, ¿no? El conocimiento, lo privatizas, y adicionalmente estás imposibilitando que todo aquel que genere conocimiento pueda tener acceso al mismo. De eso se trata el tema de ciencia abierta. Los trabajos de ascenso y cualquier otro trabajo de investigación que se realice es conocimiento, ¿verdad? Yo no creo en el conocimiento inútil, y ahí difiero un poquito. Yo creo que el conocimiento siempre es útil. Sin embargo, bueno, está a la disposición porque para alguien en algún momento será requerido y para alguien será importante ese avance que se tenga allí, ¿no? O sea, de acceso a todos. Ok. Aquí están preguntando para la doctora Grisel, este es el debate, ¿es posible integrar los diferentes repositorios institucionales universitarios en un macro repositorio nacional en ciencia, tecnología e innovación? Bueno, ese es el gran debate mundial con el tema de quién tiene los repositorios, ¿no? Pueden integrar, porque por eso hay, por ejemplo, la ley de interoperabilidad permitiría generar procesos de interoperabilidad entre los datos y entre la información que pueda estar en ese tipo de repositorios. El tema está en el debate internacional, está en qué repositorio, ¿verdad? Que no tenga fines de lucro, ¿sí? Que ese repositorio no sea la información que sea para el acceso de todo tipo de personas que lo requieran, y adicionalmente está el tema de no monetizar cualquier cosa que allí esté, o sea, que no se comercialice con la información y con el conocimiento que pueda estar allí depositado. De que se puede hacer, se puede hacer. Okay, gracias. Otra pregunta para la doctora Grisel. Venezuela cuenta con cultura para el desarrollo de esta innovación científica. ¿Y de quién depende el asunto de fomentar valores al desarrollo de ciencia abierta que pudieran ayudar en este sentido? ¿De quién depende el fomento de los valores? Depende el asunto de fomentar esos valores hacia el desarrollo de la ciencia abierta que pudieran coadyuvar en ese sentido? Okay, pero es que para mí el tema de los valores es un tema de conciencia global, general, humana y es un tema de humanidad, ¿verdad? Entonces cualquiera de nosotros puede fomentar valores. Ahora, específicamente, si nosotros queremos cambiar y transformar la cultura científica, tecnológica y de innovación en el país y hacer un paradigma de ciencia distinto, con una forma distinta de hacer la ciencia, evidentemente hay un ente rector en la materia, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y debería liderar eso, ¿verdad? Para nosotros poder incorporar dentro de ese gran proceso de transformación cultural esos valores de los que estamos hablando allí. Ok. Allí Jesús Delgado, para la doctora Grisel, está haciendo una pregunta, bien un poquito larga, de cómo activar efectivamente la descolonización y desestructuración epistémica y arquetípica cultural en la mayoría de los ministerios y entes del Estado
que pudieran obstaculizar esa democratización del conocimiento? Bueno, no sé si aceptan la respuesta, pero yo creo en el Estado comunal. Así. Entonces, si las instituciones nuestras con la burocracia obstaculizan, ¿verdad? Nuestro poder popular organizado, ¿verdad? Que siente además un proceso de organización propio y una apropiación, no solo del conocimiento, sino de prácticas puntuales orientadas a ese desarrollo. Evidentemente estamos hablando de otro Estado que no es el Estado moderno, que no es el Estado burgués, que no es el Estado burocrático que conocemos. Entonces, creo que hay un antecedente jurídico, legal, teórico y político en nuestro país que así lo dice. Creo que en la práctica no lo hemos acompañado lo suficientemente rápido como para alcanzarlo. Creo que estamos en un proceso muy difícil políticamente y económico. En un bloqueo como el que tenemos también se complica cualquier proceso de los que estamos hablando. Sin embargo, para mí, el Estado comunal es una alternativa. Ok, excelente. Para el doctor Simón Pérez, Paola Moncada pregunta, como profesor, que es, ¿cómo los estudiantes de las universidades podríamos impulsar los criterios de la ciencia abierta? Pienso que la doctora Grisel también pudiera participar aquí con esta pregunta. María Cira, ahora... ¿Cómo los estudiantes de las universidades pudieran impulsar los criterios de ciencia abierta? El criterio, yo te comento, en mi universidad, por ejemplo, en algún momento, yo trabajé diseñé la carrera con un equipo de colegas, diseñamos la carrera de biotecnología. Y es una carrera de biotecnología, una carrera de ciencias de la vida que se insertó dentro de una facultad donde se daba informática, se daba ingeniería industrial. Y en ingeniería industrial e informática, en mi universidad hay una cultura de software propietario, tanto para los ingenieros industriales como para los bioinformáticos. Allí no se enseña Linux, nada de eso se enseña. Y yo he luchado desde que era director de carrera, desde que la fundé, para poner que se dé estadística con el programa R. Una cosa gratuita que yo dije, ¿cómo es posible que esto no sea, si se quiere independencia, si se quiere, no sé, revolución ciudadana, o en Cuba, por ejemplo, yo estudié en Cuba, ¿cómo es posible que a mi hija en Cuba no le enseñen R en la universidad? Que ya tú no tienes que pagar, nunca más tienes que pagar un software propietario en estadística. Entonces, me ha sido imposible que estadística se dé con R. Entonces, estadística se da con MATLAB, que es lo que aman los informáticos y es lo que aman los ingenieros industriales. Entonces, en cambio, les cuento esta otra vivencia. Yo fui tutoría a una estudiante alemana que vino a hacer una investigación conmigo aquí. Trabajó como un esclavo 2 meses, reunió un cúmulo de datos y se fue a Alemania. Y después por correo le dije, hay que hacer esto, esto y esto. Y la muchacha me ha hecho los datos en R. Y dije, hay que generar un mapa de donde cogimos las muestras y demás. Y me hizo un mapa con un software que aprendían en ingeniería ambiental allí. Entonces, ella con software libre logró hacer todos los análisis. Entonces, es posible, o sea, si tú enseñas desde la universidad a usar un programa X, les enseñas, no sé, como que le enseñas la zanahoria al estudiante, que se puede con un software libre como R, donde todo está escrito, pero bueno, para todos los análisis informáticos, para todas las aplicaciones agrícolas, básicamente para todo. Y si quieres hacer algo que no te lo da un software, tú te lo puedes programar. Entonces, está dando un poder tremendo, pero resulta que no funciona. Igual me pasó en Venezuela. Yo en la Escuela Venezolana de Planificación recibí un curso de GEVENCIC para manipulación de mapas. Pero resulta que el ejército y el Instituto Venezolano de Simón Bolívar trabaja básicamente con ArcGIS. Entonces hay una confianza en el software propietario, eso es indudable.
pero hay una opción que no está favorecida. Entonces hay una cultura que no se puede cambiar. Entonces lo que decía Grisel, independientemente de la estrategia política que tú establezcas, el individuo tiene que tener la decisión. Yo como docente tengo que familiarizar, exponer a mis estudiantes con una herramienta X. Una, escribir un blog, puede suceder escribir un wiki, no sé, de la localidad que tú estás. En Wikipedia puedes tú crearte un sitio, o sea, tienes que exponerlo de a poquito, con proyectos pequeños, pero creo que así se puede lograr la cultura como tal. Entonces, pero a mí me ha sido bien difícil, ya te digo, todos los profesores que tengo disponibles para darle las asignaturas básicas, todos son de software propietario, entonces no puedo echar a andar un mecanismo como de mentalidad de software libre. Entonces, nada, de a poquito. Yo digo, empezar en un proyecto pequeño de software libre a mostrar las bondades, pero de a poquito para lograr el cambio en la percepción que tiene incluso el individuo respecto a la ciencia abierta, más allá del marco normativo o de cualquier estrategia de política pública. Ok, gracias. La doctora Grisel, por favor. Sí, yo creo que aparte de la práctica como tal de cualquier investigación, utilizando las herramientas tecnológicas en formato libre, en tecnología libre, bueno, está la práctica misma de cómo hacer investigación. Entonces, por ejemplo, la investigación, si es colaborativa, pues bueno, estimular a que los estudiantes hagan investigaciones colaborativas, estimular, compartir la data entre los estudiantes que estén haciendo investigaciones en una misma universidad, en diferentes espacios de la universidad, compartir la información, ¿verdad? Bueno, resguardar la misma, debatir sobre el tema de cómo resguardas tus datos, todos esos temas que hablamos como elementos propios y característicos de esos valores, fomentarlos en la práctica de investigación que vayan a hacer los estudiantes en sus universidades. Pues. Okay. Bueno, voy a hacer a manera de conclusiva, como relatora, moderadora, ¿verdad? Un poco de lo que nos han hablado durante las dos ponencias de esta mañana, tanto el doctor Simón como la doctora Grisel Romero Giler, en donde el doctor Simón, desde su mirada de no usuario, como se califica él, nos hace desde su experiencia, nos ha mostrado unas láminas con una taxonomía de lo que es la ciencia abierta, como movimiento de los movimientos, lo ha denominado, en el cual abarca una serie de procesos. Nos habló también sobre lo que es la visión de Michael Nielsen sobre las revoluciones de la ciencia abierta, que vamos hacia la conciencia de lo que es el colectivo. También sobre los desafíos de esta ciencia abierta, como resolver problemas desafiantes, ampliar el rango de problemas, acelerar la potencialidad del descubrimiento. Y también nos da una visión sobre los datos versus el conocimiento. Nos da también su mirada sobre el rol de las instituciones que tienen sobre la ciencia abierta. La doctora Grisel, por su parte, nos ha hecho una ponencia en la cual nos explica inició el marco normativo, hace un recorrido desde las leyes hasta los planes de la nación, con una incidencia hacia esa socialización del conocimiento. Nos habló también sobre los repositorios, con las iniciativas que han tenido, las experiencias también aquí en Venezuela, en los cuales también resalta que nosotros tenemos una identidad propia. Luego nos ha hecho todo vamos a decir, un tránsito, un camino hacia lo que son las estrategias del conocimiento colectivo, las redes de innovación colectiva, las alianzas científico-campesino, y nos invita, y lo cual hago extensiva la invitación a los que estamos aquí presentes en este foro, y también lo repitamos en el sentido de participar en esa encuesta de ciencia abierta. Como conclusión, entonces pudiéramos decir que expreso que a través de estos dos excelentes ponentes nos hemos acercado desde lo conceptual al movimiento de ciencia abierta, la cual, como nos explicó también el embajador Nelson Duarte, nos orienta a desmontar esa lógica prevaleciente de hacer ciencia para hacer una ciencia más abierta, accesible, eficiente, democrática y transparente,
y desde esta institución OMTI ir transitando en el camino hacia un avance de la implementación exitosa de esa praxis que subyace en la ciencia abierta. Entonces los invito a participar en esta consulta nacional. Agradecemos por parte de la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, la doctora Gabriela Jiménez Ramírez, y de la doctora Grisel Romero Hiller, presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, su presencia en este foro, y agradezco enormemente la participación de Simón, mismo con el cambio de hora, que se encuentra en Alemania, muy acertada también su participación, y doy por culminado este foro por el día de hoy. Gracias. Gracias a todos. Gracias.